Hoy nos vamos a meter de lleno en una técnica terapéutica que es, la verdad, fascinante, el EMDR. Vamos a ver cómo funciona este método que está pensado para ayudar a nuestro cerebro a procesar y curar esos recuerdos que a veces se quedan ahí como pillados durante años. A ver, ¿no es curioso cómo funciona la memoria? Esa sensación de que un recuerdo de hace años de repente se siente como si estuviera pasando ahora mismo, vuelve con una fuerza increíble, ¿verdad? Como si el tiempo no hubiera pasado. Pues bien, entender por qué pasa esto es justo la clave para comprender el problema que el MDR intenta solucionar. Vale, para empezar, es súper importante que aclaremos una cosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trauma? Porque es una palabra que, a todos se nos vienen a la cabeza imágenes muy fuertes, ¿no? Pero el concepto es mucho, mucho más amplio de lo que parece. No va solo de grandes catástrofes, para nada. Normalmente se habla de dos tipos. Por un lado, están los que llaman traumas con T mayúscula. O sea, hablamos de cosas muy gordas, sucesos que de verdad ponen en peligro la vida. Una guerra, un desastre natural, un accidente grave. Y luego están los traumas con T minúscula. Ojo, estos no amenazan la vida directamente, pero son esas experiencias que hieren muy, muy adentro. Piensa en, críticas constantes, el bullying en el cole, cosas que al final te dejan una cicatriz y que cambian la forma en que te ves y en la que ves el mundo. Muy bien, entonces la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué estos recuerdos, da igual si son de T mayúscula o T minúscula, tienen esa capacidad de quedarse, atascados en la mente? Pues mirad, resulta que nuestro cerebro viene, por así decirlo, con un sistema de autocuración de serie. Hay un modelo que lo explica, se llama Modelo de Procesamiento Adaptativo de la Información, o PAI, que básicamente dice que tenemos un mecanismo natural para digerir lo que nos pasa, para aprender la lección y simplemente seguir adelante. Pero, ¿qué pasa cuando lo que vivimos es demasiado fuerte, demasiado abrumador? Pues que este sistema, sencillamente, se colapsa, se sobrecarga, y ese proceso natural de digestión se corta en seco. El recuerdo no se procesa bien y se queda a medias. Hay una metáfora que lo explica genial. Es como tener una astilla, pero en la mente. Es una imagen muy potente, ¿a que sí? Y mientras esa astilla, que es el recuerdo sin procesar, siga ahí clavada, el sistema de curación natural del cerebro, pues está bloqueado, no puede hacer su trabajo. Y ojo, porque no hablamos solo de un pensamiento, ¿eh? Lo que se queda ahí atrapado es todo el pack, la experiencia completa. Las imágenes que vimos, los sonidos que oímos, las emociones que sentimos, las sensaciones en el cuerpo e incluso las ideas negativas sobre nosotros mismos que se nos grabaron a fuego en ese momento. Todo eso se queda ahí, congelado en nuestro sistema nervioso. La doctora Francine Shapiro, que es la creadora del MDR, lo resumió en una frase brutal. Para alguien con un trauma sin procesar, el pasado es presente. Es que es así. Ese recuerdo no se vive como algo que ya pasó, sino como algo que está pasando ahora, una y otra vez. Se reactiva constantemente. Bueno, pues justo aquí, en este punto, es donde entra en juego el EMDR. Es un método que está pensado precisamente para eso, para ayudar al cerebro a sacar esa astilla y por fin reiniciar su proceso natural de curación. La herramienta clave del EMDR es algo llamado estimulación bilateral. Y esto, que suena muy técnico, es bastante sencillo de ver. Puede ser seguir con los ojos los dedos del terapeuta de un lado a otro, o escuchar sonidos que van alternando de un oído a otro, o incluso recibir unos toquecitos suaves, un tapping, en las manos o en las rodillas. Y no, esto no es magia, ni mucho menos. Lo que parece que hace esta estimulación es algo muy concreto. Ayuda al cerebro a atender un puente, a hacer una conexión que faltaba. Conecta esa memoria traumática que se había quedado aislada con el resto de la información que sí tenemos, con recursos más útiles y positivos que ya están en nuestro cerebro. Hay otra analogía que también funciona muy bien, la del tren. Imagina que el recuerdo traumático es un tren que se ha quedado parado en una estación. No puede avanzar, está bloqueado. Pues la estimulación bilateral sería como el semáforo que se pone en verde y le da permiso para por fin ponerse en marcha y continuar su viaje. Así que, resumiendo mucho el proceso, la cosa va así. Primero, se identifica ese recuerdo atascado. Segundo, se empieza con la estimulación bilateral. Y tercero, y esto es lo importante, se deja que el cerebro haga su magia. El tren arranca y empieza a conectar con otras estaciones, o sea, con otros recuerdos, con otros aprendizajes, con perspectivas mucho más sanas y con una nueva sensación de seguridad. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se traduce en la vida real? ¿Qué es lo que cambia de verdad para la persona? Pues el cambio más potente, el más gordo, ocurre en la historia que nos contamos a nosotros mismos. Se trata de pasar de lo que los terapeutas llaman una cognición negativa, que no es más que una creencia muy dañina sobre uno mismo, que nació en ese momento traumático, a una cognición positiva. Para que se entienda bien, veamos un caso práctico, el de Mary Jane. Cuando era pequeña tuvo un incidente súper humillante en el cole.
un trauma de los de T minúscula. Y a raíz de eso se le grabó a fuego una idea: no puedo confiar en mí. Esa creencia, que se formó en un segundo, le provocó muchísima ansiedad de adulta, sobre todo en situaciones sociales. Después de hacer EMDR, el recuerdo del incidente sigue ahí, no se borra. Pero lo que cambia es la creencia. Se transforma en un puedo confiar en mí misma. Y ese cambio le permite por fin sentirse segura en esas situaciones que antes le aterraban. Por lo tanto, y esto es súper importante entenderlo, el objetivo del EMDR no es borrar el pasado. Sería imposible. Es algo mucho más profundo. Se trata de cambiar la relación que tenemos con ese pasado, para poder desde ahí construir un presente y un futuro distintos. Y aquí está la madre del cordero. El recuerdo, la memoria del incidente, no desaparece. Lo que desaparece es su carga emocional. Deja de doler, deja de perturbar. Es como si el aprendizaje por fin se completara y ese recuerdo se convierte en un recuerdo más, uno que ya no tiene poder sobre nuestro presente. Pero es que la terapia no solo va de mirar al pasado, también mira hacia el futuro. Hay una parte del proceso que se llama la plantilla futura, y consiste en que la persona se visualice, se imagine, manejando situaciones futuras, pero esta vez usando esas nuevas creencias positivas, esos nuevos recursos que ha ganado. Es, como un ensayo mental para ir construyendo confianza para lo que venga. Así que el proceso es completo, tiene dos caras. Por un lado, cerramos las heridas del pasado, y por otro, construimos activamente nuevas fortalezas, nuevas herramientas para el futuro. Al final, el MDR nos deja con una pregunta que da que pensar. ¿Y si curar no tiene nada que ver con olvidar, sino con aprender? ¿Y si se trata de eso, de integrar esos recuerdos difíciles como lo que son capítulos cerrados de nuestra vida? ¿Siguen formando parte de nuestra historia? Claro que sí, pero ya no escriben nuestro presente. Y eso nos permite por fin seguir adelante.